Bienvenidos, bienvenidas. Mientras aquí en Argentina discutimos sobre las internas políticas, los barquinazos de la economía, las denuncias de corrupción, en el mundo hay una guerra y hay tensiones internacionales nunca vistas que nos van a afectar a todos. Nos interesa hoy no solo hablar de la Argentina y de lo que nos puede pasar, sino también de lo que puede pasar en el mundo. Y para hablar del mapa internacional, de los problemas del peronismo, de Javier Milei, con quien trabajó, con quien compartió prácticamente oficina, convocamos a Rafael Bielsa, abogado, exdiplomático, escritor, hincha fanático de Newell's, hijo de juristas, hermano de un técnico de renombre internacional, pero una persona que mezcla la militancia política, la diplomacia y el saber popular. Vamos a pensar hoy la Argentina y el mundo con Rafael Bielsa. Bienvenidos a Enemigos del Rey. Me estoy dando un gran gusto y es charlar con Rafael Bielsa. Lo conozco hace años, los dos somos rosarinos, tenemos pasiones cruzadas en el fútbol, tenemos pasiones confluyentes en la literatura y le tengo, además de cariño y respeto, una gran admiración. ¿Esto puede condicionar la charla? Van a ver que no. Es abogado, es escritor, es poeta, fue diplomático. Es una mezcla de, a mí me gusta, de aristócrata y militante político. No sé cómo se siente él con eso. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. O sea que tengo varios temas que me interesan charlar. Arranquemos con el que quieras. Mira, pensaba en los 50 años del golpe, ¿no? Para ver cómo ves vos una cosa que está pasando en la Argentina que a mí me sorprende. Por un lado, una enorme movilización del 24 con los 50 años, muy transversal en muchas ciudades, con mucha más gente de lo que era habitual en las últimas movilizaciones, pero por otro lado, no solo un gobierno tratando de justificar la dictadura, sino también sectores permeables a eso, que de pronto hay sectores que o son negacionistas o de alguna manera tratan de elaborar lo que alguna vez se llamó la teoría de los dos demonios. ¿Tenés alguna explicación a eso que parecía zanjado? No, no tengo explicación. Me parece que es correcto lo que decís. Creo que hay un lugar donde el tajo es convicción no es voto. Para bien y para mal, porque inclusive se puede votar contra la convicción en determinado momento, no en contra de que efectivamente hubo terrorismo de Estado, no, pero sí en contra de gente que defiende esta historia de la memoria completa y todo eso. Volver a darle una oportunidad política, pero eso no toca la convicción. Eso es por un lado. Y por el otro lado me parece que voto no toca ideología. Me parece que ¿Cómo es eso? Y está muy desideologizado el país. Me da la sensación. Claramente la ideología que extrovierte el gobierno es tan berreta como el gobierno. Entonces, eso nos sorprende de que sea una cosa ordinaria, soez, violenta, vengativa, mezclada, embarrada. No sorprende. Pero sí sorprende que sectores que en otro momento, por oponerse a esas cosas, abrazaban una ideología, hoy no abracen la ideología que los hace oponerse. La mejor explicación me la dio, como suele suceder, un chofer de Uber. Y el tipo venía criticando el gobierno. En un momento determinado le digo, vos lo criticás mucho al gobierno, pero no sé no estoy seguro, le pregunto,
¿a quién vas a votar en las próximas elecciones? Fue antes de octubre. Y me dijo, no, a vos mi voto no te lo voy a dar, porque el voto es mío y se lo doy a quien quiero. Y entonces yo creí entender que tanto les es sustraído en materia de comodidades, de orgullos, de sentirse positivos en la vida. Necesita la población en general. En general, sobre todo los más golpeados. Sí. La gente más golpeada, la que más sufre, la que todos los días la tiene tan difícil, aquella a la que la política no ha conseguido, no hemos conseguido darles una respuesta, tirarles un centro. Ellos, el voto es de ellos. Entonces, se lo van a dar a quien quieran, salvo que se lo pidas mal. Y yo creo que ese fue el mensaje del conductor. El conductor me dijo, yo voté como quise votar hace 1 año y medio, casi 2. Y ahora voy a votar de nuevo, como quiero votar. No como pienso, no como siento. Como pienso, como siento, te lo vine diciendo. Pero a ver, ¿cómo lo anclas a esto al tema de, entre comillas, el negacionismo o la justificación de la dictadura? Es que ¿Pensás que no le importa, que hay un sector que...? No lo toman en serio, o de última, en un escenario tan crispado, tan doloroso como fue el previo a la elección de octubre, donde parecía que si perdía el actual presidente la legislativa, la elección de medio todo término, se iba al diablo. todo se volvía horrendo, más horrendo. Yo creo que la gente, y no por una cobardía, una falta de compromiso, sino por démosle un poco de tranquilidad. Basta de hablar de nosotros, basta de ofender, basta de circular, basta de mirarnos el ombligo, basta. Más que hablarle a la gente, parece que es un momento de escucharla a la gente, ¿no? De escuchar a tantos choferes de Uber o de taxi o gente con la que me cruzo por la calle. El otro día me pasó una cosa extraordinaria. Había ido a hacer unas compras y volví a mi casa con unas bolsitas y había un señor, un tipo de 40 años, pidiendo limosna, ¿no? Y yo, como había salido solo con la tarjeta, no tenía... nada de efectivo para... No tenía efectivo. Y entonces cometí un error, pero después lo entendí. Sigo y le digo, no tengo. Y sigo caminando. Y de repente siento que me agarran del brazo izquierdo. Me doy vuelta. Era el tipo, me dice, ojo, que yo pida moneda no quiere decir que no quiera que me escuchen. Mira. Me sentí un bobo, le dije, discúlpame, tenés razón, la verdad que no tengo moneda, pero sí tengo 5 minutos para conversar con vos. Entonces, ¿sabés qué signo me hizo? Me hizo el signo de que hay una pasión poco socorrida por nosotros los tipos de la política, que es, ¿qué tenés para decirme? No solo que tengo yo para decir, sino que tengo para escuchar. ¿Qué tenés para decirme? ¿Qué me querés contar? Como quieras contámelo. Y eso yo lo asocio, disculpame, estoy charlatán, eso yo lo asocio con que nos queremos poco, los argentinos. No sabemos querernos. Ayer un argentino sobre la eliminación de Italia. Sería un hijo de italiano, quizás un italiano nacionalizado argentino. Mandó un mensaje que decía, Italia afuera por 3ª vez en 3 torneos. Alguien tiene que pagar la cuenta. Hoy es para sufrir, Claro, no es para cobrar. Claro. Dale tranquilidad a esa gente que está pasando un momento pésimo. Bueno, bien futbolero eso, lamentablemente. Pero pará, porque no me terminaste de redondear esa idea, me parece. Vos fuiste un militante político en los 70, sufriste las consecuencias porque fuiste detenido. No es que quiera volver a revisar tu historia personal, que además está contada en libros, el que quiere indagar, y vos has hablado en su momento, sino en esto. El gobierno pareciera estar en una apuesta muy fuerte en algún momento a justificar con la violencia de los grupos guerrilleros en los 70 la dictadura militar. Con esto de la memoria completa y todo esto. Hay, no sé, decenas y decenas de libros que hablan de los crímenes, los atentados cometidos por las organizaciones guerrilleras. No es que no se habla, no es que no hay memoria completa. A mí me preocupa eso,
más que negacionismo, me parece que hay un intento de justificar los crímenes de la dictadura. ¿Qué te pasa a vos que protagonizaste esos años con esa idea? A ver, Reinaldo, este gobierno sospecha la historia, la espía y por muy poco tiempo, tampoco es paciente. No tiene idea de lo que dice, no soportan un diálogo cara a cara donde pueda haber la contradicción a alguna frasecita. El debate, por lo menos. No lo soporta. Entonces, no es interesante lo que plantean, ni tampoco es nuevo. La señora Pando viene planteando exactamente las mismas cosas desde hace no menos de 30 años, 25, 30 años. Y a mí no me parece mal. Yo, en la medida que lo pueda controvertir o en la medida que esa idea no me obligue a mí a rendir ninguna clase de pleitesía, yo reivindico mi historia, la cuento, no me molesta que me la pregunten, me da un poco de vergüenza tematizarla yo, ¿no? Porque pareciera que yo quisiera que mi historia... No, yo no quiero que mi historia sea nada que no haya sido. Ahora, tampoco me molesta que alguien piense distinto. Lo que sí me molesta es querer transformar la diversificación, la traición a la historia en una bandera política. Eso me parece mal. Decir, bueno, como yo creo en la teoría de los dos demonios, y como yo creo en la historia que hay que revisar, y como entonces soy anarquista, soy anarcoeconomista. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo he conocido gente de izquierda que pasó a ese rubro, sin ir más lejos, y sin que esto sea una crítica, sino que una realidad. Patricia Bullrich. Patricia militaba en los mismos lugares que milité yo. Hoy piensa lo contrario. Sospecho, no lo he leído, no hablé con ella, sospecho que también pensará que es útil esto de la historia 50 y 50, no sé cómo la llaman, siempre de una manera vulgar. Me imagino. De manera tal que se puede convivir. Yo no puedo. Y en la medida en que respeten mi punto de vista, pese perfecto. Distinto es decir, si sos anarcocapitalista, entonces tenés que pensar que no hubo terrorismo de Estado. Sí, claro. Eso es una falsedad. Sí, evidente, además. Evidente. ¿Crees que de alguna manera, porque se lo planteé a Felipe Piña y él me dijo que sí, probablemente. Vos integraste la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner como canciller, después te voy a preguntar bastante sobre la cuestión internacional porque hay mucho para hablar, no más en esta coyuntura. Pero para cerrar un poco el tema que me interesaba hablar con vos de los 50 años de la dictadura, ¿crees que más allá de lo positivo, se abrieron los juicios, se reabrieron, se cayeron las leyes del perdón, hubo avances concretos, la recuperación de la ESMA, incluso simbólicamente haber bajado los cuadros, pero que hubo una utilización del kirchnerismo, una partidización del tema de derechos humanos que tal vez pudo haber afectado la adhesión o haber generado críticas a la política de derechos humanos? Te voy a contestar. Cada uno habla de la feria según cómo le va en ella. Yo lo conocí a Néstor en el año 89. Una vez por año, no muy frecuentemente, nos juntábamos, siempre con el amigo que me lo había presentado, alguna gente mayor, y alguna gente más, nos juntábamos a comer. Siempre hablo de nuestro movimiento, de nuestra época, de nuestra generación, siempre. Y no gobernaba Menem, que había indultado, la política era otra, se asemejaba más a la actual, con mayor seriedad que la actual, pero se asemejaba en los grandes títulos, las relaciones carnales, todas esas ignominias que hoy se parecía más a esto. Y sin embargo, con Néstor hablábamos de los temas que luego se transformaron en juicios, en condenas, en derechos humanos, etcétera, etcétera. Ahora bien, vos tenés el poder, por lo tanto podés nombrar funcionarios. En derechos humanos, ¿es incorrecto nombrar al hijo de desaparecidos?
En el Ministerio del Interior, ¿es incorrecto haber nombrado a alguien que tuvo la historia que tuvo Guado de Pedro? A mí me parece que no es correcto, yo creo que es natural. Es como si yo te dijese, ¿es incorrecto haber puesto un militar como ministro de Defensa? No me gusta que esté en actividad, pero no que haya surcado la carrera militar. Entonces, tenemos tantas ganas de que la realidad y que los juicios se parezcan a lo que necesitamos por carecer, que no nos ocupamos de pensar un poquitito. Hay que pensar un poco las cosas. Yo me decís, lo usaron mucho. Hubo una frase muy simpática de un tipo muy inteligente, que es el Turco Asís. Por izquierda se roba mejor, decía, ¿no? Hacía esa broma. Sí. Provocación, ¿no? Una provocación. Bueno, no necesariamente los derechos humanos son de izquierda, ¿no es cierto? Hay países que de no hecho, son... se violan derechos humanos por izquierda y por derecha, ¿no? Ni más ni menos. Y se respetan los derechos humanos también por derecha. Entonces, no es únicamente un tema que está vinculado con la izquierda. Dicho esto, a mí me consta que para Néstor, para Cristina, para Jorge Tayana, los derechos humanos no fueron un tema de época, fueron una profunda convicción personal. Siempre se puede destruir cualquier frase. En un momento en la República Argentina, en particular, en general también en otras partes del mundo, donde el insulto y la destrucción personal y la noticia falsa están en el candelero, bueno, es natural que se burlen, que alguien haga burla de lo que estoy diciendo. Ahora, lo que estoy diciendo será objeto de burla, pero no es mentira, es verdad. Recién decías algo con respecto al tema de lo que se dice, ¿no? Vos conociste a Milei en un ámbito laboral privado, ¿no? En la Corporación América. Antes de preguntarte sobre él, que me da mucha curiosidad, después vamos a seguir al tema internacional, pero me detuve en esto que dijiste. Da la sensación de que vos, que sos una persona muy cuidadosa con las palabras, ¿no? Mi padre decía, usemos todas las palabras que podamos, ¿no? Qué linda frase. Y sí, es linda frase, ¿no? No Muy se queden linda. con poquitas palabras, busquen, aprendan. Y estamos en un momento donde lo que se impone es la descalificación, el insulto, la canchereada. ¿Aquel Milei que conociste en la Corporación América, era así ya? Bueno, yo te diría que sin haberlo escuchado, Milei le hizo caso a tu padre, porque usa palabras ahora que jamás las utilizó enfrente de mí. Milei nunca dijo una mala palabra. Milei nunca amenazó a nadie delante de mí. Milei nunca fue vengativo expresivamente como lo es ahora. Entonces, evidentemente, tenía un acervo de sentimientos y de palabras que ocultaba. A ver, para que la gente se ubique, vos tenías ahí un rol de conducción ahí. Sí. ¿Y él qué rol tenía ahí en ese Él momento? era un analista de riesgo, muy bueno. Excelente analista de riesgo. Nunca manejó grupos humanos, nunca fue gerente general de economistas de la corporación, jamás, ni por pasteles. Nunca fue un tipo con liderazgo, era un tipo más bien solitario, más bien vuelto sobre sí mismo. Siempre defendió las ideas que hoy ha transformado en ariete. Él ya era un liberal ortodoxo, así anarcocapitalista, como se define. Sí. Todo lo que yo sé de esa escuela, de los clásicos de esa escuela, porque esa escuela tiene... Los austríacos. Sí, tiene tipos como Huerta de Soto, o como Rothbard, que no son tipos de la misma respetabilidad que los austríacos. No parecen serios. Todo lo que yo sé es por libros que él me recomendó. Mira, tenía una gran generosidad para con libros sobre temas que yo le preguntara. Y me da mucha curiosidad de esto, ¿no? Ya vos me estás dando un dato increíble, que él no usaba no era vengativo, no era violento. No, nunca. ¿Qué te pasó cuando lo viste convertido en candidato primero y en presidente después? Bueno, me hice 3 preguntas. La primera pregunta era, ¿soy yo un imbécil? Esta fue la primera pregunta que me hice. La segunda pregunta que me hice fue, ¿es él un actor soberbio?
Y la tercera pregunta es, él es lo que necesita ser en distintos momentos. Y creo que esta es la verdad. Porque me parece que es como Selig, con esos piececitos que se daban vuelta en la película de Woody Allen. Sí, sí. Selig era un personaje que se mimetiza, ¿no? A todo, frente a todo, sí. frente de todo. Vos sabés que un gran analista, ya te voy a decir el apellido, murió en Barcelona, decía que hay una enorme diferencia entre los seres humanos y los animales que se basa en esto. Los animales fingen, el camaleón. Los seres humanos fingimos que fingimos. El truco. Cuando decís la verdad, fingiendo que estás mintiendo. Entonces, una doble afirmación. Eso es propio de la frente. Está acá en el cerebro. Bueno, evidentemente fingía fingir, a diferencia de un animal. Ahora, ¿y cuando lo ves, presidente? Me repugna. No tengo otra manera de decirlo porque es lo que siento. No puedo sentir ni empatía, no puedo sentir, ni me hago la pregunta cómo habrás sufrido o cómo sufrirás, o no me trato de imaginar cómo es llegando a la cucha de los perros y dando... Pero no era así en principio, porque vos cuando contás del Milei de la empresa con el que interactuaste, era alguien de pensamiento completamente diferente al tuyo, pero con el que podías hablar, dialogar y además era eficaz en su laburo. Ni más ni menos, ni más ni menos. Claro. Bueno, pero, a ver, yo soy un argentino que lo padece como presidente. Yo no soy un psicólogo que tiene que interpretar ni escribir por qué él ha hecho de su vida lo que transformó en su vida. Es como si yo le hago muchas simetrías entre él y su jefe, que es Trump. En esa cosa, Trump da la sensación que habla de la guerra como si hiciera una oferta para comprar un terreno en Staten Island. Es la misma lógica, es el mismo cambio, ida y vuelta, como si fuese un vendedor de un lugar de mercadería. Una inmobiliaria. Una inmobiliaria, ni más ni menos. ¿Qué sensación me da Milei? Que es según quien tiene enfrente. Siempre uno dice, pero ¿cuál es la persona? El individuo, y es la conjunción de todas esas arranques impropios. Eso es lo que me parece. Y lo hemos sufrido, la patria, el país lo ha sufrido, y lo vamos a sufrir más. Se dijo en muchos momentos, como trabajó en la Corporación América, es un producto de Urnequian. ¿Te parece justo, injusto esa definición? Es como dijo alguna vez Fouché sobre algo que había hecho Napoleón. No es ni acertado ni desacertado, es un error. Entonces yo creo que esa afirmación es un error. Eduardo jamás soñó, jamás pensó que ese muchacho frente al cual muchos de sus amigos cotidianos le decían, por favor, Eduardo, que no haga los papelones que hacen la televisión, eso no te hace quedar bien a vos. Eduardo se reía porque tiene esa personalidad. Nunca pensó que podía pasar lo que pasó. Cuando podía pasar lo que pasó, mostró un buen aspecto de su personalidad, que es no abominar de él. ¿No? Si hubiera abominado, a lo mejor hubiera sido más fácil, pero no es lo que responde a sus sentimientos. Ahora, si alguien me dice que eso fue pensado por Eduardo de Urnequian, yo estaba en una oficina de por medio cuando todo lo que hoy se relata, estaba sucediendo. Nunca pasó eso. En un punto decís, es una especie de accidente la llegada al poder, pero a su vez yo pienso que es una consecuencia también, ¿no? Es decir, me parece que si solo lo dejamos en accidente, esto lo comparto con vos, por supuesto lo podés refutar, ¿no? Si me quedo solamente pensando que fue algo accidental, ocasional, que pasó, una suerte de héroe accidental como en la película, ¿no? El tipo que está ahí, en el momento se le dio,
pero no quiero dejar de pensar que también es consecuencia de un montón de cuestiones, ¿no? Sí. A mí me impacta que tanta gente haya dicho es por acá a una persona que avisaba lo que iba a hacer. En este caso decía, vengo con la motosierra, voy a recortar, voy a ajustar. Y en esa consecuencia sobre la que te quiero preguntar, ¿cuánto hay de responsabilidad del peronismo en este caso? Mucho, muchísimo. Muchísimo, Reinaldo. Mira, lo primero que te querría decir es que sea una consecuencia, no quiere decir que sea una consecuencia volitiva. Uh-huh. Cuando cae el agua de una cascada, lo que se produce abajo no lo quiere lograr el agua que cae, pero lo logra. Uh-huh. Es una consecuencia al caer del agua. Cuando Gramsci dijo la famosa frase, el pasado no termina de terminar y el futuro no termina de llegar, estaba diciendo también esto. Estaba diciendo, a veces la historia no se escribe en términos de pasado que se equivocó mucho y de futuro que acierta mucho. No, se define de una manera, en algún sentido, juegan el tiempo, el momento, el acierto, la oportunidad. Esto en primer lugar. En segundo lugar, toda esta gente que lo copia. Leí hace poco una declaración del ministro de Economía. El ministro de Economía puede acertar o equivocarse. Yo no lo tenía por ordinario. Uh-huh. Una expresión soez, una expresión con malas palabras, esa es la imitación de lo que prevalece. Sin el juicio de si lo que prevalece es lo debido y lo duradero. Uh-huh. Es una cosa inmediata, es simpático. Bueno, cuando se hablaba de la motosierra, era simpática. Era un juicio de época. El peronismo se había equivocado, nos habíamos equivocado. Hacía falta alguien que dijera todas las cosas que decía Milei y como hacía falta, eran simpáticas. Ahora, la gente estaba enojada también, ¿no? Ahí está. Por eso es que eran simpáticas. Claro. Ahora, fíjate una cosa. Cuando uno ve esta colección de chorizos, de ladrones de poca monta, te da la sensación de que les hubiesen entregado un monoambiente en el edificio del poder. Y esto arrancaron quemando la madera del piso para hacer un asado. Uh-huh. Eso es lo que uno percibe todos los días. Está mal la corrupción, es inaceptable. Uh-huh. Está mal que la sociedad los condene, es lo menos que puede hacer la sociedad. Ahora, uno también se pregunta, ¿hacía falta que fueran tan ordinarios, tan poco sutiles, de tan poca monta? Entonces, no me quiero ir de lo que tengo ganas de decir respecto al peronismo. Un liderazgo también es una gran comodidad. ¿Por qué? Porque en definitiva un liderazgo es alguien que está en un lugar de pleitesía y por lo tanto le pedís cualquier cosa y cuando no le pedís, cualquier cosa que haga está bien, porque es aquella persona a la que vos tenés ubicada en ese lugar. Entonces, no me gusta criticar los liderazgos terminados, fallidos o que cometieron errores. Yo cometí errores. Uh-huh. Y eso sí quiero decir. Yo cometí errores. ¿Por qué? Porque nunca me tomé en serio la candidatura del actual presidente, porque nunca pensé que iba a pasar, porque elegí cosas que a lo mejor no era lo mejor que yo podía haber elegido. Me volví mucho más participativo y menos excluyente. Bueno, eso forma parte de mi secuela de errores que los cometimos, que son muchos, y lo peor, que ni escuchamos lo que la gente nos dice, ni hablamos entre nosotros para recordarnos en qué nos equivocamos, y seguimos repitiendo. Y hay una especie... Tampoco está pasando ahora, decís. No está pasando ahora. Es más, lo que está pasando me hace acordar la lógica de los vestuarios en los estadios de fútbol. A ver, ¿cómo es eso? Es un grupo de jugadores de campo que se juntan para darse valor a sí mismos. Vamos,
muy extraordinario, muy bien lo que dijiste, qué necesario que era. Esa palabra es la palabra más socorrida para juzgar las cosas que escribimos y publicamos. Lo que escribiste no solo es bueno, es necesario. Bueno, uno no es tan importante, hay mucho sufrimiento. Me parece que eso sí. No se discute, a mí me da todo el tiempo la sensación de que no se discute el por qué pasó lo que pasó, ¿no? En el sentido de, no para rasgarse las vestiduras, ¿no? Pero si uno piensa en algo alternativo, que la oposición siempre tiene que estar pensando en algo alternativo, es decir, bueno, en algún momento nos va a tocar, me parece que no está pasando ese proceso que yo creo que es indispensable como observador, ¿no? Digo, si no revisamos qué pasó, por qué la gente lo sigue votando aún a Milei, lo acompañó ahora en la última elección, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, nosotros hemos hablado. ¿Qué está valorando? Sí, contigo vos lo he hablado. Sí. Sí. Hemos hablado de esto, pero hay una cosa interesante para decir respecto de eso, que es la siguiente. Mirá, cuando se sufre tanto, no me refiero a nosotros, sino me refiero a aquella persona que el 10 de cada mes es el fin de mes para ellos, que es aquel sector por el cual el peronismo siempre tuvo una respuesta. Cuando se sufre tanto, me parece que eso te exige una enorme cantidad de cosas que la vida política te va quitando de en medio, ¿no? Entonces vos decís, yo tendría que hacer esto, tendría que colaborar con esto, tendría que ir a llevar tal cosa, me tendría que sumar para tal cuestión, y no. Y en definitiva, ¿qué terminás haciendo? Leyendo, pensando, razonando, escribiendo, publicando, pero esa gente no es gente que te va a ir a leer. Entonces, ¿en qué se transforman los escritos y los pensamientos? En actos de campaña de convencido para convencido. Y eso no es lo que en este momento hace falta. Por un lado. Y por otro lado, también hay una cierta resistencia para lo que es diferente y no es unívoco. Hay una necesidad de la univocidad, de, como se suele decir, de que seas del palo. ¿Y eso por qué está bien? Porque, ¿dónde dice que está bien? Hay gente que no es del palo, estrictamente, pero sí responde a cosas muy valiosas del pensamiento nuestro. Te doy dos ejemplos. Juancito Grabois, Axel Kicillof. ¿Y por qué el hecho de que no sean estrictamente... Cuando decía el palo es del kirchnerismo. Ponele, sí. Ponele, para ubicar algo. Sí, kirchnerismo, sí. Yo me considero kirchnerista. Sí, ya sé. Sí, pero me encanta Grabois y me encanta Kicillof. Y no considero que no haya que no haya que decirlo expresamente. Los quiero, me gustan, no tengo nada para dar. Nada que tengo para dar, los apoyo y jamás voy a decir nada en contra de ellos, como muchos compañeros dicen. Bueno, eso también tiene que ver con una reconstrucción, eso también tiene que ver con la comodidad del liderazgo de la que te hablaba antes. Y bueno, no es cómodo esto. ¿Por qué debería de ser cómodo? Claro. Mucho más incómodo levantarte a la mañana, estar durmiendo en la esquina de Dorrego y con esa al aire libre. Eso sí que no es cómodo. Aparte el peronismo, yo lo pensaba el otro día, lo charlaba con alguien también, con un dirigente. En principio siempre fue como una especie de sinónimo de orden, de, no sé, el 89... viene el peronismo, viene Menem, acomoda. Después te puede gustar o no lo que hace. Pero en principio lo que viene es eso. Después de la crisis del 2001, vos decís, no, bueno, viene el peronismo, acomoda. Ordenó. Y se ha transformado ahora en sinónimo de desorden, no de orden. A mí me parece que sí eso nos motiva una reflexión profunda, un llamado a la Muy bien, ¿saben qué me hace autocrítica? pensar, Reinaldo? En que además el peronismo era abierto. Claro. El antiperonismo era si sos peronista no. El peronismo era no sos peronista, venía a serlo. Claro. No está pasando eso. Y me parece que es un error. Que es un error, pero, a ver, digamos las cosas como son también. Es un error que tiene que ver con dolores que el peronismo sufre, como la injusta prisión de Cristina Fernández, la
la utilización innoble que se hace de esa prisión tan cuestionable jurídicamente. Y bueno, Cristina hoy no puede hacer lo que en otro momento hizo y que nos enorgullecía. Hagámoslo para que no se sienta tan mal. A propósito de esto, porque vamos, sos abogado, sos de una familia de juristas, ante esto que decís, yo tengo que darte una opinión, no es una opinión, una mirada que tengo de... Yo creo que hubo corrupción durante el kirchnerismo. En general creo que hubo corrupción durante el alfonsinismo, durante el menemismo, durante el kirchnerismo y hay ahora. Y durante el macrismo, por supuesto. La diferencia es que, por ejemplo, Mauricio Macri no pisa tribunales salvo cuando lo llaman de testigo. Esa es la diferencia grande. No es menor. Que no es menor. Pero más allá de tu opinión sobre el proceso de Cristina Kirchner, que yo te he escuchado, escribiste un libro que se llama Lo Fer, ¿crees que hubo corrupción en el kirchnerismo o no? Te voy a contestar así. Nunca diría que vos sos un ensobrado. Y vos nunca dirías que yo me llevé un centavo mal habido. Lo demás es conspiración. Lo demás es... ¿Por qué voy a decir yo? Sí hubo corrupción. A mí que me conste, o sea, haber visto a alguien, más allá de quiénes eran los millones de dólares que José López tiró por encima, más allá de eso que son presentaciones que se deshacen. Bueno, es una imagen fuerte, potente, ¿no? Para sí, y no es potente colectivo. Que esa plata era de Mauricio Macri. No es potente. Entonces, lo que digo es esto, Reinaldo. Las imágenes potentes también son una forma del liderazgo y por lo tanto también son una forma de la comodidad. Entonces aparece una imagen potente, ¿no? Ahora la imagen potente son los desmanes del jefe de gabinete. Tampoco me parece aceptable para mí divertirme con sus trapisondas. Veo un tipo que está en el piso, veo un tipo que no da la talla, veo un tipo que no se imaginó que esto podía suceder, veo un tipo que fue muy cruel con sus compañeros durante mucho tiempo. Eso no me produce deseo de hacerle más daño. Y creo que esto es una cosa que también el peronismo debe pensar, ¿no? También debe pensar, vos lo planteaste en términos de, yo creo que hubo corrupción. Sí, puede ser. Yo como jurista siempre digo, mostrame la causa. Yo la causa de Cristina la leí. Yo la leí. Como leí la causa de Debido por el accidente de Once. Si en adelante, después de ese fallo, la punta de un vértice, que es un ministro de Infraestructura, no tiene que firmar una adjudicación de una obra porque puede quedar penalmente vinculado, no hay derecho penal en Argentina. Eso se llama derecho penal de autor. No es así el derecho penal, es de hecho, de acto. Después vamos a hablar también de la justicia, porque yo, y si me escuchaste alguna vez, para mí es el principal problema que tiene la Argentina, la administración de justicia. Pero no me quiero ir de otros temas anteriores, porque estábamos hablando de Milei. Hay quien dice es un loco, incluso él mismo dice, ¿no? La diferencia entre un loco es un genio, es el éxito, él juega un poco con eso. ¿Qué opinas? ¿Es una persona inestable? ¿Es un loco? ¿O es un personaje que está, no sé, haciendo uso extremo de su ideología para realmente cambiar la matriz económica de la Argentina? En Argentina, en nuestro país, hay dos acepciones de loco. Hay una acepción amorosa, mi hermano, el Loco Bielsa. El Loco Bielsa, claro. Amorosa, que cariñosa. Y hay una acepción descalificadora. Es un loco, ¿no? Bueno, el problema con usar una expresión como loco, que no es una expresión clínica, es que se exculpa. Entonces decir, es un loco. No es ningún loco. Es un individuo consciente de sus actos,
por lo tanto tiene responsabilidad penal, responsabilidad penal, y por darte un ejemplo, no fue un rapto de locura o de mal humor el que lo hizo afirmar que el fallo del Tribunal de Circuito de Nueva York a favor de YPF era un producto de la buena abogacía de su gobierno. No fue ninguna locura. Eso fue malicia. Y, para decirlo en términos más sencillos, eso fue una mentira. Fue una mentira. ¿Eso tiene algún valor que haya sido una mentira? Sí, que podían no haber mentido. Claro. Ahora, eso no hace bueno al gobierno transcurrido, nuestro gobierno, el de Alberto Fernández, por aquello que hizo en su momento. Pues, también eso es cierto. Cuando Néstor Kirchner iba a asumir el día 24 de mayo del 2003, un día antes de la asunción, llegó a Buenos Aires el presidente del Tribunal de Casación de Francia. Y yo lo fui a recibir. Era una de las visitas, él venía en nombre ¿cómo se llamaba? ¿Sarkozy entonces no? ¿Quién estaba? Chirac, ¿no? Chirac, sí, estaba Chirac. Estuvimos charlando, tipo esos personajes muy cultos, un sentido del humor, muy agradable. Y el tipo me dijo, después cambió un poquito Francia, pero no mucho. Un expresidente no puede ir preso. Lo comentó a propósito de Menem, que había pasado por ese momento, había pasado por la causa del tráfico de armas, que estuvo en detención domiciliaria. En lo de un amigo de él, un íntimo amigo de él. Bueno, entonces él me dijo, no, eso en Francia no, porque un expresidente tiene que ver con la gloria de Francia. Pero ¿qué pasó en Francia? No mucho, sí, un poquitito la Sarkozy. Pero hasta por ahí nomás, estuvo 15 días, 20 días, después salió, fue con la mujer hasta bueno, un espectáculo a la francesa. Pero, ¿qué quiero decir? Que no es posible construir un derecho penal de autor. No puede ser que por el hecho de firmar, entonces para abajo todo pueda contener una mala utilización de las herramientas. Miguel Ángel Pichetto hizo algo parecido, ¿no? No sé si lo escuchaste en algún momento. No lo escuché, pero Miguel sé que piensa así. Insiste mucho en esa idea. Sí. Pero bueno, suele ocurrir, porque tenés en otros países, pasa algo parecido, sobre todo en América Latina, ¿no? Sí, yo siempre digo, ¿no? A veces cuando uno comenta qué difícil es ver la televisión en Argentina, la gente te dice, sí, pero en Italia es igual. Sí, lo que no es igual es el porcentaje. Efectivamente, la peor televisión argentina en Italia existe, pero el 5%. Hay un 95% de productos que te alegran la vida. En Argentina es que aumenta tanto la parte mala y se reduce tanto la parte buena. ¿A vos te parece que puede ser una noticia nacional que haya una buena película que se hizo sin dinero del Inca, por lo tanto sin dinero del Estado? A mí me parece bien que se haga una buena película sin dinero del Inca, pero no me parece mal que se hagan buenas películas con dinero del Inca. Claro, que el Estado pueda aportar ahí. A ver, te voy a llevar un poco al plano internacional, quiero aprovechar tu experiencia. Fuiste canciller de la Argentina, embajador ante Chile. A ver, cambió todo, si se quiere, ¿no? Insisto, corregime si no estás de acuerdo, pero Donald Trump, de alguna manera, rompe el orden internacional. Pareciera que ese equilibrio que había con Naciones Unidas se quiebra porque empieza a tomar decisiones, amenaza países, de pronto secuestra a un presidente, nos guste o no, a mí no me gusta Maduro, no me gustó nunca, pero bueno, secuestra a un presidente, de pronto tiene una intervención militar unilateral. ¿A dónde vamos con ese cambio? ¿Te parece que esto no tiene vuelta atrás? ¿Cómo lo lees? Yo lo leo así. Hubo mucho más dolor después de la Segunda Guerra Mundial que el que va a haber después de Trump, espero. Ahora, las cosas cambian dramáticamente cuando las cosas quieren, no cuando un protagonista de un país poderoso se le pone en la cabeza que la cuestión va a ser así. Y te doy 3 ejemplos sencillos. El presidente de Turquía dice, Erdogan. Erdogan. Dice, sí, efectivamente, la lógica
internacional de después de la Segunda Guerra Mundial está en entredicho. Las grandes instituciones nacidas a aquella imagen y semejanza están en entredicho. Claro, pero no están en entredicho por Trump. También se terminó la URSS. ¿No es cierto? Entonces en el análisis hay que poner todas las piezas que cambiaron. Viceversa, los aranceles que Trump puso en los cuernos de la luna, la Corte se lo tiró para atrás. Se enojó. Es cierto, una Corte que además tiene mayoría conservadora. Que tiene mayoría conservadora, que tiene mayoría, alguno de cuyos ministros se va de viaje personal, estilo el viaje que se hizo a Puerto Escondido, al Lago Escondido, con políticos, lo cual en la Argentina sería un súper escándalo. Con eso lo que quiero decir es que tampoco nos parezca tan extraordinaria la justicia norteamericana. No, está claro. Pongamos las cosas en su lugar. Pero, ¿a dónde te quiero llevar con todo esto? Esa Corte le dijo que no a Trump. Si a lo mejor no pasa, ojalá que no pase, pero si llegaran a apelar, el grupo Woolford, el que perdió, si llegara a apelar e ir a la Corte... Con YPF. Con YPF, bueno, atienden 100 causas, de 10.000 que llegan por año. No es tan fácil. Tampoco es tan fácil creer que porque te llevaste bien con Trump, entonces esa amistad lo que causó como consecuencia es que la Cámara de Apelaciones tampoco es así, sí. Tampoco es así. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Resumiendo un poco... Volviendo a Trump y el plano internacional. Puede cambiar el mundo, ahora puede cambiar de una manera que no esperamos. Por ejemplo, si Irán resiste como está resistiendo, la complicación es de Estados Unidos. La complicación es de Israel, más que de Irán. Si sigue resistiendo, y hay un elemento que hace sospechar, no estaba cortado el paso de Hormuz cuando empezó la guerra. Lo cortó la guerra. Y ahora Trump empieza a decir que la solución es volver a vehiculizar el estrecho de Hormuz. Entonces, así como la lógica que usa es la lógica de una inmobiliaria, la de Trump, también la gente lo toma como que habla una inmobiliaria. Yo escucho mucho, hay dos radios que me encantan, una italiana, Radio Bologna, y otra francesa que es France Info. Me fascinan las dos, las escucho todos los días y las escucho mucho. ¿Que le temen? ¿Quién no le temería a los Estados Unidos siendo, por ejemplo, Italia o Francia? Que cuando Trump le dice a Macron, escúcheme, si no hubiera sido por Estados Unidos, usted hablaría en alemán. Que cuando dice eso, la gente se enoja, no lo quiere y no se lo toma en serio, también es cierto. Son 500 millones, 470 millones de personas, esos 27 países. Estados Unidos, 300 millones de personas. Bueno, que no se pase de listo, hablando con la misma nomenclatura que le gusta a él usar. Yo estoy seguro que el mundo debe cambiar, pero a lo mejor no cambia como todos esperan que cambie. Di ese ejemplo, como puedo dar también el ejemplo de la mejora de las relaciones entre China y Rusia. Ese es otro mundo. Otro mundo. Sí, claro. Como también quiero decir que si yo tuviese que elegir entre mejorar las relaciones con la región o mejorar las relaciones con Estados Unidos sin empeorar las relaciones con Estados Unidos en términos de dignidad, mis socios serían los de la región. Obvio, son aquellos a los que me parezco. Sí, además se puede tener relaciones buenas con Estados Unidos sin necesidad de ser genuflexo. Exactamente, generar un seguidismo tan arbitrario. ¿Nos podría decir, Milei, si estuviese aquí, ustedes no entienden nada, porque... No, usted no entiende nada, lea, caballero. Lo necesité a Milei y me dio los 20.000 millones de dólares, lo necesité a Milei, entre comillas, en su visión, y nos apoyó con el fallo de YPF. Es que no es cierto. ¿Qué decís ante eso? Es que lo que diría es, pero usted cuando trabajaba conmigo no mentía, no era mentiroso. Eso es lo primero que le diría, discúlpeme, a su ahora enemigo, Macri, 50.000 le dio, 55.000.
no 20.000. Y no es cierto que lo apoyó con el Tribunal de Circuito. No es verdad eso. No funciona así la justicia de Estados Unidos. Que no está mal ser un amigo del actual titular del Ejecutivo. Biden también había apoyado a la Argentina, era... Ni más ni menos. Ahora, si en esta causa, ¿no? Sí. Ahora, si le tuviera que decir algo, le diría, diga algo, Milei, que no puede ser que no lo diga. El problema de Argentina es que le vaya bien, le vaya regular o le vaya mal, los argentinos que tienen plata se la llevan afuera por zurda. Se van a vivir a Uruguay, se nacionalizan uruguayos, evaden el pago de impuestos y esa es una tragedia de la patria. La tragedia de la patria es la inmoralidad. Entonces usted no puede proponer como soluciones cosas que son inmorales. Al contrario, la gobernanza también es una enseñanza. Cuando uno gobierna, uno también hace pedagogía. Entonces, eso hay que tenerlo en la cabeza. Un presidente no puede ser un individuo que miente por sistema. Dígale la verdad a la gente. A lo mejor ¿ves algo positivo en la gestión de Milei? ¿Encontrás algo que diga, bueno, sí, mira, hay algo positivo, que terminó de ser opinable que lo que entra se debita y lo que sale, que lo que entra se acredita y lo que sale se debita. Dejó de ser opinable. Hay que recaudar un poquito menos. No se puede gastar más de lo que no se puede gastar más de lo que entra, de lo que tenés. En algún momento eso hace crisis. Ni más ni menos. Esa es una batalla que ganó de alguna manera, ¿no? O sea, en la cultura general, en la cultura colectiva, a mí me parece razonable. Me parecería mucho más razonable que eso se tramitara en una discusión del proyecto de presupuesto en el lugar donde corresponde. Que no sea lo que es hoy la Cámara de Diputados y parcialmente la Cámara de Senadores, un lugar de oprobio, de falta de respeto, de malas palabras, de descalificaciones. Vez pasada Guado Pedro me dijo, incluso hasta rescató la discusión sobre el Estado. Dice, si fuera una discusión sobre el Estado de cómo lo hacemos más eficiente, es algo que nosotros deberíamos haber hecho en su momento. Discutido profundamente cómo hacemos que el Estado funcione bien. Comparto. Eso podría haber sido una discusión. Interesante. Pero no, claro, lo que pasa es que después, si vos partís de la destrucción, ya no hay forma de discutir. No, incluso y si te instaurás como el enemigo. Claro, yo soy el topo desde adentro. A destruir el ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Incluso hasta se podría discutir el modelo industrial para la Argentina. Lo que pasa es que si se sentás a charlar sobre cuál es el perfil industrial para la Argentina y el otro te dice, yo quiero que los empresarios son todos prebendarios, abran y que se pudra todo, ya no hay discusión posible. Bueno, y a ver, demos un paso más. A mí me parece bien. Yo tengo un criterio, alguna vez me lo dijiste vos, frente al poder yo me enojo. No soy un tipo que se lleve bien con el poder que quiere imponerme algo. Habiendo dicho eso, no me parece mal discutir por qué razón perdió una licitación el señor Roca. Eso me parece muy bien. Lo que me parece mal, que descuajeringa la decisión pública, es maltratarlo con descalificaciones verbales. ¿Por qué faltarle el respeto? ¿Por qué señor chatarrín? ¿Por qué hacer una broma de una cosa que debería ser muy seria? Lo mismo que lo de las ruedas, lo mismo que lo de FATE, lo mismo. Bueno, un poco, hay un viejo dicho que es suave en la forma, fuerte en las cosas, ¿no? Suaviter in formam, fortiter in rem. Bueno, este es al revés. Este es fuerte en las formas y muy débil en las cosas. ¿Y qué es lo que más te preocupa del modelo? Vos trazaste alguna directriz con el 90, que el propio Milei lo hace, ¿no? Porque él reivindica fuerte la gestión de Menem. La indignidad. Son varias cosas. La primera cuestión es que es un error creer que la obsecuencia, chupamedismo, causa la simpatía de los poderosos, causa el desprecio de los poderosos. Circunstancialmente, Rosas tenía a un enano, Eugenio creo que se llamaba, que era el que
el bromista de la corte. Bueno, siempre hay un enano que hace bromas. Los poderosos siempre tienen un enano que hace bromas. El bufón. Bufón. Ahora pasan a la historia como bufones. No pasan como desde el jardín de como Jerzy estadista, Kosinski. sí. No pasa así. ¿No es cierto? Hubo un caso que fue un caso ficcional, que es desde el jardín. En la realidad no pasa así. Entonces, yo lo que temo es todo el dolor que ha sufrido la gente que se va a vivir afuera del país, la descalificación a toda la formación de lo que debería ser... Sí, científicos, universitarios. Todo, artistas, también también hacen falta artistas. Los artistas no pueden ser las personas con las que vos te ofendés y enfrentás. Los artistas tienen que ser personas que te hacen la vida feliz y a las que les tenés que hacer la vida feliz. Son almas que sienten, almas que aman, almas que crean de la manera que pueden crear. A lo mejor gente que ha sufrido en su infancia tanto o más de lo que sufrió él. Bueno, ¿por qué transformarlos en enemigos y descalificarlos? Antes de meterte en territorios que me parecen un poco más amables, el fenómeno Milei es un fenómeno no excluyente, ¿no? Es decir, se dan en muchos lados del mundo, aparecen dirigentes de ultraderecha, algunos con matices, ¿no? Porque uno ve económicamente lo que hace Trump hacia adentro de Estados Unidos, muy distinto a lo que hace Milei. Hay diferencias con Orban, hay diferencias con otros dirigentes de la derecha mundial. ¿Crees que es un fenómeno pasajero? ¿Pensás que este tipo de liderazgos se puede llegar a consolidar? ¿Tenés alguna opinión? Digo 3 cosas, o 4. La primera, que no es nuevo, es viejo. Ya la expresión, mire, caballero, cuando nosotros tengamos la flota que tiene Gran Bretaña, posiblemente nos abramos al comercio. Mientras tengamos que crecer, nos cerramos. Eso lo dijeron en 1850 en Estados Unidos. Primero, no es nuevo. Lo segundo, se parecerán por holgazanería intelectual, pero no tienen nada de parecido. Meloni no se parece a Milei. Orbán no se parece a Milei. Farage no se parece a Milei. Cuando Milei viaja... Quizás en el rechazo a la idea de la cultura woke nada más, ¿no? Contra el feminismo, contra los Ahora, las no es lo minorías mismo, sexuales. No es lo mismo que te explique por qué se enfrenta con el feminismo Meloni, que cómo te lo explica nuestro aborigen. Son 2 maneras muy distintas de explicar. Entonces yo lo que digo es, se parecen, se encuentran. Se parecen poco. Claro, vos me dirás, vos Rafael, porque como no querés bancarte sufrir con la Radio Nacional, te vas a escuchar a Radio Radicales. Y puede ser, pero sé de lo que hablo, Reinaldo. Yo la escucho a esa mujer todos los días. La fuerza, la inteligencia, ¿coincido? No. Muy poco. Bueno, ahora perdió un referéndum en el que voté, por cierto, no, también. Claro, porque vos votás. Sí, yo tengo mi corazón ahí. Hoy también están discutiendo la reforma a la ley de voto de la gente que está afuera. Claro, porque es muchísima gente. Muchísima gente. Muchísima gente. Es loco lo de Italia un poco, ¿no? Pero a mí me gusta, creo que viste que tiene el derecho de sangre, no el derecho de suelo. Sí, hoy estaban enojados con Trump, porque se enojó con el derecho de suelo. Claro, bueno, porque además también, viste que Meloni tiene bastante independencia a la hora de resolver, ¿no? Incluso es otro de los países de Europa que no acompañan la idea. Ahí está muy inteligente. Sí. Cuando le dijo a Trump que no podía formar parte de este club que formó, ese club Mar-a-Lago, que quiere sustituir a Naciones Unidas, le dijo, pero que yo no forme parte, solo se debe a que la Constitución italiana prohíbe formar parte de algún organismo donde Italia no esté en paridad. Claro, salían del fascismo. Obvio, claro. Pero es un matiz de la inteligencia. Claro, total. Primero voy al fútbol, que no es tan grato como la literatura, que son los 2 temas con que quiero cerrar. Sos un hincha de Newell's muy, muy conocido, muy característico.
Hablaste recién de Marcelo Bielsa, con lo que significa Marcelo también para Newell's. Se llama el estadio, nada más que con su nombre. ¿Qué te parece? Debe ser hermosísimo eso, ¿no? Como homenaje, un orgullo. como homenaje en vida precioso. Está Newell's pasando un momento horrendo, muy malo. Sí. ¿Tenés alguna explicación? Porque en algún momento estuviste a punto de meterte institucionalmente también ahí, ¿no? Nunca. Jamás. Siempre acompañé, sí. me opuse a López mientras los años, más de una década. Le cuento a la gente que era un presidente que hacía lo que quería, ¿no? Hacía lo que quería. Y yo no me lo quería bancar, hasta que finalmente lo echó el voto de la gente. Y nunca quise ser dirigente porque no quiero dejar de ser hincha. Y para ser dirigente tenés que dejar de ser hincha. Ahora, es tan doloroso lo que le pasa a Newell's, y es tan largo, y es tan mortificante, que no hay paciencia. Claro. Y cuando no hay paciencia no hay razón, porque la razón requiere de la paciencia. Entonces vos me preguntás, ¿tenés idea de lo que le pasa? Sí, pero son ideas de la magia, de la religión católica apostólica romana. Porque claro, porque hay tanta impaciencia y yo la entiendo tanto a la gente y la quiero tanto porque amamos. Además el fútbol mueve tantas cosas con los sentimientos. Te voy a dar un ejemplo que es una locura. Me fui a comprar un auto chino. Entonces le digo negro. No, me dice, negro no tenemos, pero tenemos uno que es rojo y negro. Ese quiero. Ese, claro. Y mi auto, un auto rojo y negro. Mirá lo que es la pasión. El colmo, ¿qué te parece? Bueno, te quiero preguntar un poquito más de fútbol. Ayer escuchaba que Messi había cumplido 20 años jugando en la selección, ¿no? Para llevarte algo más grato, porque es un chico surgido en Newell's, identificado con Newell's, ¿no? Por cierto. ¿Es lo más extraordinario que viste en una cancha? ¿O tenés algún otro momento de tu club que te pareció más luminoso? ¿Qué te viene a la cabeza? No, a ver, Messi me dio mucha felicidad, y felicidad enorme, pero no con la camiseta de Newell's. Claro. Lo he disfrutado en tanto jugador de la selección nacional. Nunca lo vi en el Barcelona, nunca lo vi ahí en esa... Ahora en el Inter. Ahora en el Inter, esas cosas ahí no lo vi. Pero en la selección me hizo muy feliz. A mí también, por supuesto. Que a todos nos hizo feliz. Ha sido muy generoso. Sí, totalmente. No tengo más que gratitud. Dicho lo cual, no hay que molestarlo con que venga a jugar a Newell's. No hay que molestarlo. Es sapo de otro pozo, vive otra vida. Igual sería hermoso como fantasía, ¿no? Sí, pero son esas fantasías que no es salen muy difícil, bien. Sabemos que es muy difícil. Y para que te salgan bien las cosas te tiene que sobrar. Sí. Nunca vi a alguien que le salgan bien las cosas faltándole. Sí. Entonces vos me decís, ¿qué querés, Rafa, ahora? Yo, un equipo que nadie quiera jugar contra Newell's, que nos tengan miedo, que se asusten. Como era en una época, ¿no? En los 70. O en los 90. Bueno, con el Newell's de los 90. De mi hermano. El Newell's de Bielsa, claro. El Newell's del 8 de marzo. Venían a empatar los equipos, claro. Sí, claro, yo siempre lo pienso eso, porque ¿se acuerdan que decían los equipos de Buenos Aires, decían la media inglesa a Rosario? Se jugaba y de vuelta, decían, bueno, lo ideal sería empatar allá y ganar de local. Bueno, otra época añorada. Otra época añorada. Cuando éramos cuando yo era feliz. Sí, pero yo también fui feliz bastantes veces. Ahora me recuperé un poco. Hablaste de Marcelo. Ojalá que alguna vez lo pueda entrevistar. O sea que es uno de mis pendientes. Y es difícil que el chancho Sí, chifle. ya lo sé. Por eso nunca peleé a vos, incluso, ¿viste? Porque digo, yo sé que es difícil. Bueno, pero bueno, es mi parte de mis fantasías, ¿no? Sí. Ya perdí la posibilidad de entrevistar a Francisco, que era otra de las personas que quería entrevistar y no pude, ¿no? Ahora te pregunto algo de Francisco. ¿Vivís la locura que vive Marcelo o no? ¿O cuando se juntan y hablan, no hablan tanto de fútbol? No. Ahora se deben ver menos porque él está en Uruguay. Menos, claro. Está en Uruguay, y aparte a Buenos Aires no viene y yo no voy a Rosario, entonces se complica. A ver, cuando él juega dentro de un torneo que yo pueda ver, cuando jugó con el Leeds o cuando juega mundiales. Ahí lo seguís. Ahí lo sigo con mucha participación y sacando el partido que juegan contra Argentina, donde quiero que gane Argentina, siempre quiero que le él vaya gane, bien a él, claro. Quiero que le vaya bien. Pero la verdad es que también el fútbol es otro, ¿eh? Es un fútbol más físico, más velocidad, menos pensamiento, menos belleza física, aunque a veces ayer le hizo un gol Japón a Gran Bretaña, un gol increíble,
toque de primera, como 10 toques y Mirá. terminaron adentro del arco. Japón, en el Wembley. Es que juegan todo al fútbol, ya se terminó esto de que un equipo es muy débil, hay que tener un cuidado porque está bueno también eso. También está bueno, eso me gusta. Se ha Sí, puesto sí, más sí. parejo. Te decía que de acá te llevaba a un lugar un poco más amable, que es la literatura. Me sorprendiste, y le cuento a la gente, porque antes de arrancar esta charla, me dijiste que había donado tu biblioteca, que tiene ¿cuántos volúmenes? 15.000, 14.000, por ahí. Ujú. ¿Y eso fue a la biblioteca? Eso fue la Biblioteca Álvarez de Rosario, es la Biblioteca Nacional, está dirigida por un gran director que es Marcelo Escalona, que también es literato, Sí, escritor. también es escritor, y no la iba a volver a leer. Volveré a leer, si Dios quiere, Proust, Claro. o el Cuarteto de Alejandría. Que te encanta, ¿no? Leeré eso, pero no volveré a leer semejante biblioteca Claro. con tantos ejemplares. Fracasé donándosela a mis hijos, Digo, unánimemente. no me vas a meter este balurdo acá en mi casa. No lo te dijeron quiero, los pibes. y bueno, la doné y estoy muy contento de haberla donado. ¿Qué te pasa con eso de que de pronto el objeto libro parece, se sigue leyendo, se siguen publicando libros, está bien, pero es verdad que no hay no existe quizás la adhesión al objeto como tenemos nosotros, ¿no? Para nosotros. Y bueno, es como el auto. Cuando el auto tenía carburador, uno entendía el auto. Y como lo entendía el carburador, podía amar ese objeto. Hoy es imposible amar un motor nuevo. Una cosa negra, oscura, y abajo entran las computadoras. Con el libro es lo mismo. Yo cuando compro un libro, meto la nariz adentro del libro Lo lees. y lo huelo, y es un olor a infancia. Mm. Un olor a infancia, un olor a tinta, a seco, y a promesa. A promesa de lo que el libro me va a dar. Bueno, eso no se transfiere. No se transfiere. Sí, no, cambió la pantalla, Cambió, además tiene... muchos leen, los chicos leen mucho, ¿no? Cuando digo los Quizás chicos- leen más que Sí, nosotros. es probable. Lo que pasa es que el formato Es distinto. es distinto, ¿no? Para eso es genial la inteligencia artificial. A ver, ¿por qué? Yo la uso para una sola cosa. Esto que me acuerdo, ¿me lo estoy acordando bien? Y le pregunto. Y muchas veces me corrige, muchas veces. Y te ayuda, te colabora. Muchas veces, a veces se equivoca. Y le digo, no es así, Sí. y lo reconoce. Yo uso una linda inteligencia artificial que es Grok, que me gusta mucho, porque me gusta, porque después está la cosa de que aprendés de lo que sabías. Sí, claro, y además ella va aprendiendo de vos, ¿no? Claro, Es un mundo es muy interesante para ese lo mundo. bueno y para lo malo, no sabemos dónde termina. Mientras que no sea líder, va a andar Sí, bien la claro, cosa. Cuando claro. es líder se vuelve comodidad. Ahora, cuando vos le preguntás, ¿viste? ¿Qué puede ser mala para el ser humano? Te empieza a decir que no sabe No si sabe. puede llegar a hacer daño o no, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? O por ejemplo, una cosa que me pasó el otro día. Yo consultaba un diario de Irán, Tehran Times. Y quise entrar 3 o 4 veces y no podía entrar. Entonces digo, le voy a preguntar a la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, ¿qué medio iraní puedo leer para tener acceso a noticias más equilibradas? Pregunté de otra manera, así no te puedo contestar. 3 veces le pregunté y las 3 veces me dijo que no. Yo creía que el Tehran Times yo no podía ingresar porque los servicios de inteligencia norteamericanos e israelí no me dejaban, pero veo que tampoco le dejan contestarme a la inteligencia Claro, artificial. mirá vos. Es un bloqueo de sistema. Qué fuerte. Mirá qué interesante. No, y además, a ver, estamos ante desafíos enormes. El 70% de la información que circula en el mundo la emiten 5 empresas multinacionales de origen norteamericano. O sea, hay una entrega de datos, es todo muy complejo. Pero te quiero llevar otra vez al papel para ir cerrando esta charla. ¿Qué 2 o 3 libros no habría que dejar de leer? Mira, te lo planteo así. En la vida. Claro, le dirías a alguien, che, no sé, Y no se dejes puede- de revisar o a estos autores. No se puede dejar de leer la trilogía sobre el Holocausto de el italiano, ya me voy a acordar el Bien. apellido. Creí que ibas a ir por Benjamin, ¿no? No, es un tipo, ya me voy a acordar. Bien. Esa es una. Proust, completo, los 8 volúmenes, cualquiera, porque como está escrita contando historias, podés empezar Podrías empezar a entrar por cualquiera. Yo no lo leí todavía. por cualquiera. Bien. Por cualquiera. Y la trilogía de el Cuarteto de Alejandría de Darrell. Bien.
sin ningún lugar a se puede leer también los anales de Tito Livio, se pueden leer también los Césares de Cayo Suetonio, esos libros que vos decís, está todo ahí. Los valores, la historia, Occidente, cuando no existía, cuando empezaba a crecer, de una belleza incalculable. También, por supuesto, nuestro Borges, claro. Cualquier Borges, Sí. Rodolfo Walsh, también Rodolfo Walsh, también Haroldo Conti, ¿por qué no? ¿Por qué no Haroldo Conti? También Juan Gelman en Los Poetas. A los poetas. ¿Por qué no? ¿Seguís escribiendo poesía? Salteado, pero a veces escribo poesía. Bien. A veces escribo. Qué bueno. Me das una gran noticia. Que sigas escribiendo poesía. Muchas gracias. Gracias, Rafael. No, gracias a vos, Reinaldo. Es un Muchas gracias a un vos. gusto charlar con vos.